Del 4 al 10 de agosto ha sido una semana negra dentro del sector particular. Y aquí en este video les vamos a explicar por qué. Así que si le interesa el tema, no deje de quedarse con nosotros. Pero antes de entrar en el tema, por favor, si ha visto anteriormente alguno de nuestros videos, no deje de darnos like. Suscríbase a nuestro canal si aún no lo ha hecho. Comenten sobre los temas que tratamos, que es algo que nos interesa mucho. Compartan nuestro video si les es posible y también traten de verlo hasta el final, que todo eso nos ayuda a crecer y a alcanzar la monetización, sobre todo ahora con los dichosos paquetes de texto. Así que saludos y bienvenidos a otro video de Aquí con Rive Actualidad, donde la seriedad, la responsabilidad y la veracidad son la prioridad en nuestro contenido. Y ya entrando en el tema de esta semana negra para negocios particulares, se enmarca en el periodo del 4 al 10 de agosto, aunque en el momento que estoy grabando es ya la madrugada del día 14, exactamente son las 2 y 3 de la mañana del día 14. Y también esta semana pinta muy fea y muy mal para ese sector de los negocios particulares en Cuba, y sobre todo me refiero al de La Habana, que es el que más conozco. Como bien dijimos en este video, que también le vamos a dejar el enlace y del cual tratamos el comienzo de una crisis muy grande dentro del sector de las rentas particulares a turismo. Y es conocido por todos que con la visita de Obama a Cuba se abrió un espectro de trabajos por cuenta propia, en sentido general, negocios particulares que crecieron muy rápido. Después de terminado el mandato de Obama y con la llegada de Trump y la suspensión de ese acercamiento hacia Cuba, muchos de todos esos negocios en sentido general se fueron dañando poco a poco. Y con la llegada de Biden al poder, del cual se pensaba que se debía retomar la política de Obama y que no fue así, teniéndose prácticamente casi todas las medidas tomadas por Trump en su primer mandato, todo eso llevó también a acrecentar la crisis dentro de la economía cubana, independientemente de la COVID y el dichoso reordenamiento monetario, que a la larga fue todo un fracaso. Pero en sentido general, y aunque muchos de los negocios particulares se fueron golpeados por todas estas situaciones, más o menos pudieron mantenerse hasta cierto punto, cambiando el temporal de la crisis económica, de la caída brusca del turismo hacia Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, la profunda crisis en Cuba y la inflación, la gran inflación que existe, donde los precios, los costos de los precios de los alimentos son muy altos. De hecho, ya se hizo viral en un momento determinado que una comida en un restaurante cualquiera de aquí de La Habana, bueno, de La Habana a los que me refiero, no de Cuba, de La Habana, oscilaba sobre los 11.000 pesos, un precio bastante alto y que no todo el mundo puede darse el lujo
de gastar en un día. Fue mermando hasta cierto punto el progreso de los negocios de comida, pero más o menos se mantenían como mismo se mantenía el negocio de las rentas a turistas. Pero los costos indiscutiblemente dentro de lo que son los restaurantes también golpeó mucho el sector de los restaurantes y paladares, como también se le hace llamar en Cuba. Aunque ahora es menos, realmente se le llama mucho menos paladar. Paladar fue un nombre que se hizo popular en un momento determinado, pero ya normalmente se tiende a hablar de restaurantes y no de paladares. Pero, como les decía, indiscutiblemente ese aumento constante del costo de los alimentos fue golpeando poco a poco ese sector dentro de la gastronomía y sobre todo ese sector particular. Como otros negocios particulares dentro de esta profunda crisis fueron más o menos cambiando el temporal hasta que se ha llegado a situaciones críticas y situaciones límite. El primero que fue fuertemente golpeado y que ustedes pueden ver en el video, que no tienen obligatoriamente que interrumpir y tocar la notificación que les aparece encima. Simplemente ese video lo pueden buscar aquí abajo en la caja de comentarios donde viene la descripción. Pero el primer sector grandemente afectado fue el sector, como ya les dije, de la renta, donde muchos de esos dueños de rentas a turistas han tenido que entregar su licencia o simplemente pasar a una renta fija, aprovechando que aún queda una cantidad considerable de estudiantes de medicinas internacionales en Cuba. Más o menos con eso están cambiando el temporal de esta aguda crisis. El otro sector que fue extremadamente golpeado en la semana del 4 al 10 de agosto, y nótese que no tiene nada que ver con las lluvias intensas en Cuba que han sucedido en esta semana, ha sido el sector de los restaurantes. Según me informaron, me contaron, o yo pude conversar con personas que tienen que ver con ese tipo de negocios, la semana pasada, es decir, del 4 al 10 de agosto, no entró prácticamente ningún cliente a una gran cantidad de restaurantes aquí en La Habana. Eso no quiere decir que sea en todos los restaurantes de La Habana. Siempre hay personas más ingeniosas, hay personas que logran flotar en esta crisis. De hecho, no todas las casas de renta cerraron, no todas las casas de renta pasaron a rentar fijo a estudiantes internacionales de medicina en Cuba. Aún existen casas de renta que están rentando a turistas, pero indiscutiblemente están muy afectadas por todo lo que viene sucediendo con el turista, con el turismo en Cuba. Y asimismo, no son todos los restaurantes los que se han visto afectados, aunque indiscutiblemente el nivel de afluencia no es el mismo que el de otros años. Pero lo que quiero decir es que siempre existen determinados restaurantes que tienen una mayor cantidad de clientes que otros. Pero en sentido general, los más afectados han sido los restaurantes que se dedican a alguna especialidad y que es muy, muy difícil conseguir esos alimentos o
elaborar determinados alimentos a partir de determinadas materias primas muy específicas. Aunque los restaurantes que no son de especialidad como tal, también se han visto golpeados por el tema de la crisis. Y no olvidemos que en un restaurante, tenga usted o no tenga clientes, tiene que tener un personal trabajando obligatoriamente por si viniera algo. Es decir, tiene que tener los cocineros, tiene que tener el capitán de salón, tiene que tener mesero, tiene que tener un bartender, tiene que tener personal de limpieza, etcétera, etcétera. Y esos son gastos adicionales cuando no el negocio no está reportando ganancias suficientes. Con esta semana negra estoy convencido que muchos restaurantes especializados cerrarán indiscutiblemente porque no pueden mantener los salarios de su personal sin ganancia alguna prácticamente. Y los que no son especializados, sobre todo no en comida criolla aún todavía es hasta cierto punto un poco más fácil conseguir algunas cosas. Pero estos restaurantes también indiscutiblemente ya llevan de por sí tiempo muy cerca de lo que es entrar en pérdida. Y ahora con esta crisis y esta semana negra del 4 al 10, que indiscutiblemente es el origen de una gran crisis dentro de este sector particular, creo que pone en riesgo muchos negocios de esta índole en lo que es el sector particular o privado. Así que ya podemos ver una segunda crisis importante dentro de lo que es el sector privado y esperemos cuáles serán las próximas, porque todo dependerá de la ingeniosidad que tenga el dueño para mantenerse a flote. Pero indiscutiblemente es el comienzo de una crisis profunda dentro de este sector y que va a dar con el cierre de muchos locales en La Habana. Eso es indiscutible. Ya vino la crisis, como le dije, del sector de renta a turismo. Ahora comienza la crisis profunda dentro de este sector de lo que es gastronomía particular aquí en La Habana. Y hasta que no se salga de esta profunda crisis, que por el momento no se avisora nada positivo en el tiempo, es decir, no se ve ninguna mejoría, al menos cercana, es indiscutible que seguirán apareciendo diferentes crisis dentro del sector privado. Así que nada, hasta aquí el tema de hoy. Como siempre decimos, denos like, suscríbase al canal si no lo ha hecho, déjenos aquí sus comentarios sobre el tema que nos interesan mucho y siempre lo leemos y lo respondemos todos si son coherentes. Si puede, comparta nuestro programa y sobre todo trate de ver nuestros videos de forma completa, que eso nos ayuda mucho, sobre todo dentro de la crisis que tiene este sector nuestro de los youtubers, por decirlo de alguna forma, con las dichosas tarifas de Tex. Así que no queremos ser otro sector más dentro del emprendimiento particular que tenga que cerrar. Así que nada, hasta aquí el video de hoy y nos vemos en otro programa de Aquí con River Actualidad. Chao.